Hola, ¿qué tal? Soy Silvia del Expreso Español y hoy tenemos una clase muy interesante que es el pretérito perfecto simple. Y si quieres narrar historias, contar historias, eventos puntuales que acontecieron en el pasado, experiencias de vida, biografías, tienes que conocer y saber utilizar este tiempo verbal. En el pretérito perfecto, las acciones expresadas por los verbos ya se dan por concluidas, por completadas, a diferencia del imperfecto que vimos en la clase anterior. Y yo he traído aquí un pequeño texto que dice, y quedó maravillado con la majestuosidad de la Sagrada Familia. Disfrutó de los vibrantes colores y deliciosos sabores del mercado de la boquería, probando tapas y saboreando auténticas paellas. Aquí el autor está relatando una experiencia de un viaje, entonces usa verbos en pretérito perfecto simple. Él viajó a Barcelona en aquella oportunidad, quedó maravillado con la Sagrada Familia y disfrutó del paisaje, los colores y de las comidas típicas del lugar. Todo eso lo expresa en pretérito perfecto simple. Entonces, en estos relatos o en esta secuencia de relatos, yo sé que la acción del verbo está completada y la unidad de tiempo, o sea, el tiempo en el cual acontece la acción, también está acabada o concluida. Por eso, en este tiempo verbal tenemos referentes temporales como la semana pasada, ayer, el año pasado, en el siglo pasado, o una unidad, una fecha específica en 2022 o el 20 de junio de 2023, que es una fecha ya concluida, acabada. Entonces son marcadores temporales típicos de este tiempo verbal. Yo puedo relatar hechos en la vida de una persona o en mi propia vida, donde nací, estudié, trabajé, si me casé, cuándo me casé, y en la vida de otra persona. Por ejemplo, he traído aquí, hoy estoy contando un pequeño trecho de la biografía de un cantante muy conocido que es Freddie Mercury. Entonces yo digo que Freddie Mercury nació en Londres, fue un vocalista, pianista y compositor de la banda de rock Queen, y que murió en 1991. Yo puedo relatar hechos que acontecieron por única vez, es decir, eventos puntuales, en un momento del pasado. Ayer me compré un par de zapatos. Este tiempo verbal es un tiempo que tiene muchas irregularidades, muchos verbos irregulares. Por eso, para el estudiante de español como lengua extranjera suele ser un poquito más difícil que, por ejemplo, el que vimos la clase pasada, el pretérito imperfecto. Y aquí en pantalla, en este momento, yo tengo el paradigma para verbos regulares. Es decir, los verbos regulares en pretérito perfecto simple comparten estas terminaciones, su raíz no se altera. Los verbos terminados en ar van a tener estas terminaciones. Por ejemplo, trabajar es un verbo regular. Trabajé, trabajaste, trabajó, trabajamos, trabajasteis, trabajaron. Y los verbos terminados en er y en ir, como mis verbos modelos, temer y partir, tienen o comparten las mismas terminaciones en pretérito perfecto simple. Yo digo, por ejemplo, viví, viviste, vivió, nosotros vivimos, vosotros vivisteis, ellos, ellas, ustedes vivieron. O, por ejemplo, comer, comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. Ahora, como te acabo de comentar, es un pretérito que tiene muchas irregularidades. Entonces, ¿cómo puedes estudiarlos? Algunos verbos
pueden ser agrupados porque comparten la misma irregularidad. Por ejemplo, el caso de andar, tener y estar, que estás viendo ahora en la pantalla. Ellos tienen esa irregularidad V. Y yo puedo decir, yo anduve, yo tuve, yo estuve, tú anduviste, tú tuviste, tú estuviste. Él, ella, usted anduvo, él, ella, usted tuvo, él, ella, usted estuvo. Entonces, esos tres verbos tienen la misma irregularidad en pretérito perfecto simple. Los verbos terminados en usir, como producir, traducir y conducir, tienen la irregularidad consonántica J en todas sus personas. Entonces yo digo, yo produje, tú produjiste, él produjo, nosotros produjimos, vosotros produjisteis, ellos, ellas, ustedes produjeron. Y otro verbo terminado en usir, como traducir, yo traduje, tú tradujiste, él, ella, usted tradujo, nosotros tradujimos, vosotros tradujisteis, ellos, ellas, ustedes tradujeron. Y lo mismo pasa con conducir. Conduje, condujiste, condujeron. Ahora, existen los verbos, por ejemplo, terminados en huir, como concluir, incluir, contribuir, distribuir, que son verbos que también tienen la misma irregularidad, solo que esta irregularidad se da únicamente en las terceras personas del singular y del plural. ¿Qué es lo que va a ocurrir en las terceras personas? Yo tengo que agregarle una y, antigua Y. Entonces yo digo, él, ella, usted distribuyó, contribuyó, incluyó, o ellos, ellas, ustedes distribuyeron, contribuyeron, incluyeron. Ahora, existen verbos con una irregularidad propia, es decir, tienen una irregularidad que es exclusiva de ese verbo. Y por lo tanto no pueden ser agrupados, ni existe una regla para aplicar como en los que viste anteriormente. Son verbos que tienes que aprenderlos poco a poco. Por eso siempre te recomiendo que tengas algún sitio con las tablas de conjugaciones para consultar o que compres un libro físico con tablas de conjugaciones verbales, que existen varios. Y estos verbos que tienes ahora en pantalla, querer, caber y poder, son de ese grupo de verbos que tienen una irregularidad propia. Por ejemplo, caber es yo cupe, tú cupiste, él cupo, nosotros cupimos, vosotros cupisteis, ellos, ellas, ustedes cupieron. Por ejemplo, la maleta no cupo en el portaequipajes. O el verbo poder, yo pude, tú pudiste, él pudo, nosotros pudimos, vosotros pudisteis, ellos, ellas, ustedes pudieron. Perfecto simple. Muy bien, aquí terminamos la clase de pretérito perfecto simple. Ahora vamos a las tareas para practicar lo aprendido y en la próxima clase veremos el futuro imperfecto. No te olvides de suscribirte al canal, dejarme un me gusta, compartir con otras personas que puedan beneficiarse con este contenido y hasta la próxima clase. Chao, chao.